llamas, tú me llamas, perfecta mía. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Que el Señor los bendiga mucho. Estamos en este espacio de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Y esta vez vamos a tocar la segunda parte. El anterior video nos habíamos quedado como en el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos leído el anterior video. Muy bien. Ahí tenemos la Biblia en la pantalla. Y el apóstol Pedro nos decía, desde el verso 4 lo vamos a leer: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, esta es una parte muy importante que nos está señalando el apóstol Pedro. Nos está haciendo recuerdo que el Señor Jesús es la piedra del ángulo, es la piedra fundamental, es la base y el cimiento de nuestras vidas espirituales. Es la base y el cimiento del verdadero cristianismo. En aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, el Señor predicaba la palabra de verdad, la palabra de Dios. Predicaba precisamente todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, pero había un conflicto con los fariseos y los maestros religiosos de ese tiempo. Y es que se notaba claramente que aquellos maestros y fariseos no estaban poniendo en práctica las palabras de Dios. Entonces ellos tropezaban por la predicación del Señor Jesús. Por ejemplo, uno de los hechos más relevantes es que los fariseos se enojaban cuando el Señor Jesús sanaba en el día de reposo. Manifestaba el amor al prójimo, ¿verdad? El Señor Jesús en el día de reposo y todos los días. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debían guardar los fariseos el día de reposo? Y para esto vamos a irnos a un texto que es muy claro. Esto está en Isaías 58:13. La observancia del día de reposo. Aquí el profeta Isaías está enseñando cómo debe guardarse el día de reposo. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Bueno, el día de reposo era un día donde las personas no debían hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Era un día dedicado a Dios, dedicado a hacer la voluntad de Dios. Pues bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ames a tu prójimo como a ti mismo.
¿Se dan cuenta, hermanos? Los fariseos no estaban guardando el día de reposo como deberían hacerlo, amando a su prójimo como a ellos mismos. En vez de eso, criticaban al Señor Jesús porque sanaba en día de reposo. Estaban en contra de lo que hacía el Señor Jesús porque los estaba confrontando a ellos. Los fariseos se sentían confrontados. Realmente no estaban haciendo la voluntad de Dios y por eso tropezaban por todas las cosas que el Señor Jesús hacía y enseñaba. Así también en este tiempo hay muchos que tropiezan. Los que no creen realmente en el Señor Jesús tropiezan. Por ejemplo, si yo le presento en Lucas capítulo 9, verso 23, nos dice el Señor Jesús. Él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Esto qué significa? El Señor Jesús dice: si tú quieres ir en pos de Él, tú debes dejar de hacer lo que tú quieres, dejar de buscar tus propios deseos, dejar de luchar por tus sueños terrenales. Pero muchas personas tropiezan. No, es que negarse a uno mismo no significa que me niegue a mí mismo. No significa que niegue mis deseos. Bueno, ahí empiezan a tropezar, ¿verdad? En este tiempo sucede muy a menudo. Cuando predicamos las verdaderas palabras del Señor Jesús, muchos tropiezan. Los que tropiezan son los que no le creen. Por ejemplo, hay otra palabra que es muy confrontante, ¿no? El Señor Jesús dice en Lucas capítulo 14, verso 33. Vámonos a Lucas capítulo 14, verso 33. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, pero es que eso de renunciar a las posesiones, lo tengo que hacer en mi corazón. En mi corazón, pero no físicamente, no realmente. ¿Y qué cuando el Señor Jesús dice al joven rico: bueno, para heredar la vida eterna tienes que obedecer los mandamientos de Dios? Y este joven rico le dice: Señor, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. El Señor Jesús le responde: bien, una cosa te falta. Te falta una cosa para entrar a la vida. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y cuando predicamos eso, muchos dicen: no, es que esa palabra es para el joven rico. Empiezan a tropezar, ¿verdad? Y cuando leemos Lucas 12:33, que el Señor Jesús dice a la manada pequeña, a sus discípulos, les dice: vended lo que poseéis y dad a los que necesitan. Dad a los pobres y tendréis tesoros en los cielos. Ay, no, es que esa palabra no es para nosotros. Y empiezan a tropezar, ¿verdad? Hay tropiezo, porque no se acepta lo que dice el Señor Jesús. A veces en situaciones tal vez de euforia, cuando una persona pues es agredida o una persona es golpeada, vamos a decir, bueno, si le golpean en una mejilla, ¿qué dice el Señor Jesús? Ofrece la otra. Ay, no, pero es que me tiene que pagar. ¿Cómo es posible que me haga eso? No, el Señor Jesús dice: si te golpean en una mejilla, ofrécele la otra. No le devuelvas mal por mal, no le devuelvas golpe por golpe. De esa forma tú estarías siendo igual que esa persona.
Ujú. Pero nos cuesta obedecer y muchos tropiezan, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pedro, dice el verso 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, sí. Para los que le creemos al Señor Jesús, es hermoso obedecerle, ¿verdad? Y poner en práctica absolutamente todas las palabras que el Señor Jesús enseña. Pero para los que no creen, las palabras de Cristo son tropiezo. Son tropiezo. Hermanos, ¿de dónde se generan tantas doctrinas? Porque si nosotros vemos en el entorno de lo que se llama cristianismo, hay más de 40,000 líneas doctrinales. Y cada línea doctrinal piensa diferente, ¿no? Unos interpretan la Biblia de una forma, otros interpretan la Biblia de otra forma, ¿no? Es que estas cositas como no nos gusta, entonces vamos a buscar una interpretación que sí se acomode a nosotros. De esa forma se van generando doctrinas. ¿Por qué? Porque tratan de modificar la palabra de Cristo. Cuando en realidad la palabra del Señor Jesús debemos vivirla y obedecerla tal cual, tal como el Señor Jesús nos lo dice, porque le creemos, ¿no? Sin buscar modificar su palabra. Se acuerda, ¿verdad?, de los panes sin levadura. Una persona ni bien come la Pascua, y también estoy hablando en el sentido espiritual, uno ni bien come la Pascua, tiene que comer los panes sin levadura. La palabra de Cristo, pura, no adulterada, sin interpretaciones. Interpretaciones rebuscadas que tratan de evitar la palabra de Cristo. Entonces, los que realmente le creen a Cristo le obedecen, y para ellos la piedra angular es preciosa. Pero así como los fariseos, ¿verdad?, rechazaron la palabra de Cristo. Estaban rechazando la piedra principal. Hermanos, sin piedra principal no hay edificio. Si el Señor Jesús no está ahí, en vano están trabajando los que edifican la casa. Si en una congregación rechazan una o más enseñanzas del Señor Jesús, esa congregación está en vano. Todo lo que están haciendo es en vano. El que no recoge con Cristo está echando a perder. Por eso, hermanos, para todos también aquellos que predican la palabra del Señor Jesús, enseñemos las palabras de Cristo tal como Él las dice. Pero es que es tan difícil negarse a uno mismo. Bueno, hermano, ahí usted va a saber quién realmente se entrega a Cristo y quién no. Es que es difícil renunciar a nuestras posesiones. No, ¿cómo voy a vender mis cosas para dar a los necesitados? Bueno, ¿será que le creemos a Cristo? Tal vez no le estamos creyendo a Cristo. Lo cierto, hermanos, es que la palabra, la Biblia, nos enseña que los verdaderos discípulos de Cristo realmente ponían en práctica esas palabras. Si nos damos por una vuelta al libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 44 en adelante, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y sabe por qué hacían eso estos discípulos? Sencillamente porque estaban obedeciendo a Cristo.
porque los verdaderos discípulos obedecen a Cristo. De otra manera, serían falsos discípulos. Una palabra tan conocida que varias veces la leemos acá en estos estudios. Juan capítulo 8, verso 31. Dice el Señor Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes no permanecen en mi palabra, no son discípulos verdaderos, son discípulos falsos. Lo vamos a leer en la NBI. Me gusta la claridad en este versículo. El Señor Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si no se mantienen fieles a mis enseñanzas, realmente no son mis discípulos, dice el Señor Jesús. Hermano, hermana, bueno, yo le llamo hermano, le digo hermana, ¿verdad? Porque todos estamos pues con ese amor, asumiendo de que todos estamos anhelando hacer verdaderamente la voluntad de Cristo, ¿verdad? Entonces le digo hermano, hermana, ¿estamos viviendo realmente como discípulos de Cristo? ¿Realmente estamos en el camino? Ahora se da cuenta porque es un camino estrecho y además que es una puerta estrecha, ¿verdad? Es una puerta estrecha por la que tenemos que pasar porque implica negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestras posesiones, empezar a vivir la palabra de Cristo. Tengamos que renunciar a lo que tengamos que renunciar. Recordemos la fe de Abraham. Abraham renunció a su hijo Isaac por obedecer a Dios, porque realmente amaba a Dios. Y el Señor le dijo: por cuanto oíste a mi voz y obedeciste, entonces bendeciré tu descendencia, ¿verdad? Entonces Dios le dio la promesa. Por eso Abraham le creyó verdaderamente a Dios y le fue contado por justicia. Los que son hijos de Abraham viven lo mismo. Tienen esa misma fe, ¿verdad? Bien, entonces, continuando con Primera de Pedro, dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Los que son desobedientes tropiezan en la palabra. ¿Qué le parece? Está bastante claro. De hecho, por supuesto, los que tropiezan en la palabra, los que no obedecen a Cristo, tampoco tienen salvación eterna. Hermano, ¿usted es obediente o es desobediente? Bueno, usted ahí ve cómo va. ¿Realmente queremos obedecer a Cristo? Porque, hermanos, obedecer a Cristo no es algo difícil cuando le creemos. Pero cuando no le creemos es difícil obedecerle, porque demanda todo de nosotros. Ahí podemos saber si realmente estamos en el camino, porque la salvación eterna es para los que le obedecen. Eso nos dice la palabra, el libro de Hebreos en el capítulo 5, en el verso 9. Dice que Cristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Entonces, ¿es requerida la obediencia para entrar al reino de los cielos, a la vida eterna? Por supuesto, absolutamente, completamente necesario y requerido que obedezcamos en todo a Cristo. Ay, hermano, es que yo todavía no puedo obedecerle, me cuesta obedecerle. Busquemos creerle a Cristo. Cuando le creamos a Cristo, le vamos a obedecer en total libertad. Cuando nosotros todavía pensamos que tenemos el control, nosotros mismos, entonces nos cuesta obedecerle. Pero es porque no le estamos creyendo. ¿Se da cuenta que no cualquiera es creyente? No todo aquel que diga, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús murió en una cruz, entonces ya tienes vida eterna. No. Es necesario la obediencia. Por eso dice el apóstol Pedro, es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Sí? Porque todo aquel que desobedezca a Cristo, ya está un destino preestablecido para los desobedientes, que serán desarraigados del pueblo. Eso ya está establecido para todos aquellos que desobedezcan. Ellos serán desarraigados del pueblo. Eso lo dice, nos dice la palabra en Hechos capítulo 3, en el verso 22, y en realidad nos está haciendo recuerdo lo que ya habló Moisés. Y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Moisés se estaba refiriendo al Señor Jesús. Y dice, a Él oiréis, al Señor Jesús oiréis en todas las cosas. A Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Desarraigada del pueblo. Nótese, hermanos, que la palabra oír es diferente de escuchar. Escuchar es simplemente percibir el sonido sin prestar atención, sin obedecer, ¿verdad? Pero oír significa prestar atención. Implica obediencia. Oye, ¿no? Significa obedece, haz caso. Entonces nosotros estamos llamados a obedecer a Cristo. De otro modo, ya está escrito, ¿verdad? Seríamos desarraigados del pueblo. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Mateo 7:21. ¿Verdad? Es requerido hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos. Es requerido obedecer a Cristo. De otro modo tropezaremos en su palabra. ¿Verdad? Pero si nosotros obedecemos, entonces Él es precioso para nosotros y somos edificados sobre la piedra fundamental que es Cristo. Dice el verso 9 de Primera de Pedro capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces,
Pedro está escribiendo, precisamente así empieza la carta, ¿no? A los de la dispersión, a los expatriados, ¿no? A Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, todos los que han sido llamados a ser santos para el Señor. Entonces, a ellos, el apóstol Pedro está diciendo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sí, sacerdocio. ¿Sabía usted que nosotros estamos llamados a ser sacerdotes? De hecho, en la primera parte de este capítulo también hemos hablado respecto al sacerdocio. Le invito a que, si no lo ha visto, que lo vea para tener mayor detalle sobre el sacerdocio. Pero todo lo que nos enseña el libro de Deuteronomio, Levítico, tenemos que aplicarlo también nosotros, ejercer el sacerdocio. Ya no conforme a las obras físicas de esa ley, sino conforme al Espíritu. Y sí, tenemos que ejercer el sacerdocio como nación santa. ¿Sabe qué significa santa o santo? Significa apartado para Dios. Apartado es algo que está dedicado exclusivamente para Dios. Entonces, si nuestra vida está dedicada exclusivamente para vivir para Dios, ya no para nosotros mismos, ya no para las cosas de este mundo, sino solamente para Dios, entonces somos parte de la nación santa. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vamos a ver que desde el Antiguo Testamento el Señor manifiesta su plan, que es hacer que todo su pueblo sean sacerdotes. Es decir, que todo su pueblo esté dedicado al templo. Y bueno, por supuesto, hablando del verdadero templo de Dios, que no está hecho por manos de hombres. Y nos vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice. Vosotros me seréis, está hablando a todo el pueblo de Dios, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes me obedecen. Entonces, volviendo a primera de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que todo lo que es el Antiguo Testamento no ha quedado abolido, no ha quedado anulado, sino que lo estamos viviendo en este tiempo, lo tenemos que vivir, si es que realmente somos pueblo de Dios? Entonces somos pueblo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Tenemos un trabajo, tenemos una misión, y es manifestar la palabra de Dios, la gloria de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Anunciar el camino de la verdad, el camino a la vida, el camino al Padre. Y esto, por supuesto, a través del mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo nos da la revelación precisamente por vivir las palabras del Señor Jesús. El Espíritu Santo nos revela todo el Antiguo Testamento, que es para nosotros. Hermanos, todo el Antiguo Testamento ha sido escrito para nosotros, para que lo vivamos, para que seamos un verdadero pueblo de Dios. Pero por supuesto, el Espíritu Santo es quien nos enseña. Eso no lo va a aprender en un seminario bíblico, en instituto de teología, ¿no? Institutos de estudios académicos, no, eso
se lo enseña el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? A través de las palabras del Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino lo que oyó del Señor Jesús, eso nos habla. Y bueno, también el apóstol Pedro nos hace recuerdo en el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y está haciendo referencia directamente al libro de Oseas. Vamos a irnos al libro de Oseas por un momento. Oseas capítulo 2, verso 23. Dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhama, y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Bien, para no alargar mucho esta parte, le voy a poner en contexto. Resulta que la nación de Israel fue dividido en dos reinos, la casa de Judá en el sur y la casa de Israel en el norte. Primeramente, los de la casa de Israel del norte, pues dejaron al Señor, ¿sí? Prevaricaron y se metieron a practicar las costumbres de las otras naciones, las costumbres del mundo. Se olvidaron de caminar en las palabras de Dios. Entonces vinieron los asirios y se los llevaron cautivos a Asiria como esclavos, y al final terminaron mezclándose con los asirios y siendo dispersados por todo el mundo. El pueblo de Dios, a partir de Asiria, fue dispersado por todo el mundo, y el Señor les decía: ustedes ya no son más mi pueblo, porque me han dejado, porque han fornicado con dioses ajenos, porque han practicado las costumbres del mundo. Y todo eso vemos ahí en el libro del profeta Oseas principalmente, y por supuesto en todos los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Amós, Sofonías, etc. Entonces, ellos fueron llamados no pueblo mío, ¿no? Por el Señor. Ya no son mi pueblo. Pero el Señor Jesús vino a rescatar eso que se había perdido. El Señor tuvo misericordia y envió a su único Hijo como Mesías, para que a través del mensaje del Mesías, todos aquellos que oyeren su mensaje y siguieren su camino, pues iban a ser atraídos a Cristo para ser parte de su rebaño. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para ellos, para nosotros, hermanos. Como empieza, ¿verdad?, esta parte: vosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Hermanos, es el pueblo de Dios. Son los que son de Dios, los que son de Cristo, los que oyen la palabra de Cristo y lo siguen y caminan. Alguno dirá: entonces solamente los que son escogidos pueden seguir a Jesús. Bueno, veamos qué es lo que nos enseña el Padre. ¿Cómo es que actuó el Padre con su pueblo en el Antiguo Testamento? El Señor dijo muy claramente que si algún extranjero quiere ser parte del pueblo, pues que sea circuncidado y que participe de la Pascua, y entonces será como uno de vuestro pueblo. El Señor no excluyó a los extranjeros, es decir, los extranjeros serían los no elegidos, ¿verdad? Porque los del pueblo de Israel eran los elegidos.
los extranjeros, los no elegidos. Pero el Señor acogió a varios extranjeros que decidieron seguir al Señor. Y vemos, ¿no?, principalmente a dos mujeres. A Ruth. Ruth era moabita. Ruth era una persona de un pueblo no escogido, ¿no?, de Moab. Pero Ruth quiso servir al Señor. ¿Recuerdan esa historia con Noemí? ¿Verdad? Vino a Israel y se convirtió al Señor, y el Señor no solamente que la acogió como una israelita más, sino que el linaje del Señor Jesús, del Mesías, pues pasa por ahí, ¿no? Viene de Ruth. ¿Qué le parece? Una verdadera creyente. Otra persona que era de un pueblo no elegido era Rahab, la ramera de Jericó, ¿verdad? Jericó era un pueblo no elegido. Pero Rahab creyó realmente en Dios, porque dijo a los espías: yo sé que Dios les va a dar la victoria porque Él es el Dios verdadero. Así que por favor tengan misericordia de mí, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Rahab, siendo una no elegida, por creerle al Señor, pues fue acogida, fue adoptada por el Señor. Así también ahora no podemos decir que solo los elegidos y los demás se van a perder sin ninguna opción de salvación. No, eso es un error y es herético además, porque el Señor no hace acepción de personas. Bien, entonces continuando, dice en el verso 11. En el verso 11 ya nos está hablando como quienes estamos en este mundo, pero que no somos parte de este mundo. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, sí, los que somos del pueblo de Dios, que estamos dispersos en el mundo, ¿verdad? Cada uno de los que está viendo el video estará tal vez en diferentes países. Aquí su servidor le está hablando desde La Paz, Bolivia, por ejemplo, una nación muy alejada, ¿verdad? Si tenemos como referencia la tierra de Israel. Para muchos israelitas, Bolivia debe ser una nación muy lejana, ¿no? Pues desde todas las partes del mundo, en cada país, pues hay pueblo de Dios. Y el apóstol Pedro nos está exhortando a que vivamos rectamente en el lugar donde estemos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Respecto a los deseos carnales hay mucho que decir, hermanos, porque principalmente el apóstol Pedro hace mucha referencia a la circuncisión del corazón. Esta circuncisión del corazón consiste precisamente en sacar la carnalidad del corazón. Para hacerlo más claro y no muy largo, un corazón incircunciso vive para sí mismo, hace lo que bien le parece, ¿verdad? Piensa que él tiene el control, ¿no? Que uno mismo tiene el control, está luchando por sus propios intereses, ¿verdad? Ese corazón incircunciso, pues está viviendo como vive el mundo, ¿verdad? A su propia manera, como bien le parezca, persiguiendo sus propios deseos. Pero el corazón circuncidado ya no vive haciendo su propia voluntad, ya no persigue sus propios deseos, ya no es individualista,
Ya no es egoísta, no es avaro, sino que comparte todo, ¿verdad? Con sus hermanos. Entonces, esa es la gran diferencia entre un corazón circuncidado y un corazón incircunciso. Debemos sacar toda carnalidad de nuestra vida. Debemos dejar de vivir para nosotros mismos. Por eso es la gran diferencia, ¿no? El Señor Jesús decía: niégate a ti mismo si quieres ser mi discípulo. Pero el mensaje del mundo dice: no, pues lucha por tus deseos, lucha por lo que tú quieres, que no te importen los demás. Tú tienes que ser feliz. ¿Se da cuenta? El mensaje de Cristo, el mensaje del mundo, ¿no? Y sabemos que pues todo este mundo está bajo el maligno. Entonces ahí está el mensaje del maligno, es ese. Está enfocado en el ego de la persona. Entonces debemos sacar toda carnalidad. Tenemos que circuncidar nuestro corazón. Dice: os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, batallan contra la vida, contra nuestra relación con el Señor, ¿no? Contra nuestra comunión con el Espíritu. La carne y el Espíritu se oponen. Hay bastante más que podemos compartir al respecto, hermanos, pero para no hacer más largo, pues vamos a terminar acá en el versículo 11. Deseando que el Señor los bendiga mucho y que todo esto, todas estas lecturas bíblicas pues sean de verdadera edificación. Me despido con un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Bendiciones.